Continuemos con el desarrollo del tema vectores. Ahora interesa poder calcular las componentes de un vector, para lo cual vamos a refrescar conceptos de trigonometría. Consideremos este triángulo, que es un triángulo rectángulo. En el vértice C hay un ángulo recto de 90 grados. Este triángulo rectángulo tiene tres lados, por supuesto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, mide una medida h. Si a mí me interesa trabajar con este ángulo que llamo alfa, en particular está aquí en el vértice A del triángulo, el lado opuesto, el cateto opuesto a alfa, por supuesto que está dibujado en color verde, cuya longitud la llamaré A. Y el cateto adyacente es el lado que está situado cerca de ese ángulo. Este es el cateto adyacente que tiene una medida B. Con esta notación, el seno de alfa se define como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Pero el módulo del cateto opuesto es A, y el módulo de la hipotenusa es H. Por lo tanto, seno de alfa igual a A sobre H. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, es igual a B dividido H. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto A dividido el cateto adyacente. Habiendo repasado esto, vamos a aplicarlo al tema que nos interesa realmente. Si nosotros situamos el vector A en el origen de un sistema de ejes coordenados cartesiano, en el origen de un sistema X, Y, este vector A tiene dos componentes. Una componente en el eje de las X, que la escribo, la denoto de esta manera, A sub X, y por supuesto la flechita arriba. Este es un vector que corresponde a la componente del vector A en la dirección X. Y este vector A también tiene una componente en la dirección Y. Será este vector A sub Y, que son las proyecciones del vector A sobre el eje X y del vector A sobre el eje Y. Puedo llegar a pensarlo de la siguiente manera. Supongan que esto es una flecha que tengo en la esquina de una habitación. Suponiendo que a la pared sobre esta pared coloco tubo fluorescente o tubo LED, la sombra que proyecta la flecha A sobre el piso es precisamente la componente del vector en la dirección de las X. Y ahora colocamos el tubo fluorescente aquí. La sombra que me proyecta sobre esta otra pared la llamo componente del vector A en el eje de la. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con componentes? Es que simplifica la situación, porque en lugar de trabajar con este vector A, que forma un ángulo θ con el eje de las X positiva, voy a trabajar con un vector que está en la dirección de X con otro que está en la dirección de Y. Pero esos dos vectores cumplen lo siguiente, que si yo los sumo, por supuesto si los sumo vectorialmente, encuentro el original. Es decir, sumo a la componente en X, la componente en Y, colocándola aquí a continuación, el vector que une el origen del primero con el extremo del último es el vector resultante. ¿Cómo hablamos el valor de la componente en X o el módulo de este vector componente en X y el módulo del vector que corresponde a la componente en Y del vector A? Lo vamos a calcular utilizando lo que recién recordamos de trigonometría. En particular, si nosotros observamos este triángulo rectángulo que queda determinado aquí, triángulo rectángulo que estoy marcando, y que es recto
en este angulito y a mí me interesa conocer esas componentes, tengo que trabajar con este ángulo llamado θ que forma el vector A con el eje positivo de las X. Si consideramos este angulito, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, pero precisamente el cateto opuesto mide lo mismo que mide la componente en Y del vector A. Es decir, cateto opuesto es igual al módulo de la componente en Y, dividido la hipotenusa. La hipotenusa tiene una medida que es precisamente el módulo de A. Entonces reitero, seno de θ es igual al valor de A sub I dividido A. Coseno de θ, ¿a qué es igual? Coseno de θ es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Es igual a A sub X dividido A. Igual a A sub X dividido A. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar A sub X. A sub X simplemente es igual a A por coseno de θ. Despejamos de esta otra expresión A sub I es igual a A por el seno de θ. Entonces, fíjense que encontramos expresiones que nos permiten calcular el módulo de las componentes de un vector en función del módulo del vector inicial y en función del ángulo que forma ese vector con las X. Algo importante es que los ángulos son positivos cuando los comienzo a medir desde las X positivas hacia las Y positivas. Resumiendo entonces, lo que hemos visto es que dado un vector A, por ejemplo, y el ángulo que forma con el eje de las X, hemos podido encontrar las componentes en X y en Y. Veamos ahora cómo puedo calcular la magnitud y la dirección de un vector a partir de sus componentes. Y nosotros sabemos que la suma de la componente en X más la componente en Y es el vector que estoy buscando. Por lo tanto, ¿cuánto mide ese vector? ¿Cuál es el módulo del vector que estoy buscando? Y es precisamente la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy marcando. Luego, si es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, yo puedo calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras. Porque este lado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De allí encuentro el módulo de ese vector. ¿Y cómo hago para encontrar su dirección? Es decir, ¿cómo hago para encontrar θ, el ángulo que forma con el eje de las X positiva? Y aplicando la función tangente de θ. Tangente de θ es igual al cateto opuesto, a la A sub I, dividido el cateto adyacente, que es la A sub X. Eso es la tangente de θ, pero a mí me interesa conocer θ. Por lo tanto, tengo que aplicar la función inversa a la tangente. Y la función inversa se llama arcotangente. Entonces, aplico la arcotangente del cociente A sub I dividido A sub X. Esta función arcotangente en las calculadoras la van a encontrar como tangente a la menos 1. Hasta el momento hemos aprendido a sumar vectores y a multiplicarlos por un escalar. Ahora vamos a dedicar a multiplicar vectores entre sí. Y hay dos maneras de multiplicarlos. Una es a través del producto escalar y otra es empleando el producto vectorial. Los resultados de ambos productos son diferentes. Si multiplico el vector A por el vector B de esta manera, empleando el producto punto, el producto escalar, el resultado es un escalar. Es una cantidad escalar que ¿a qué es igual?
al módulo de un vector multiplicado por el módulo del otro, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Es decir, el vector A es este, el vector B es este que está acá, y el angulito que forman entre ellos, en este caso lo llamo phi. La forma de escribir módulo puede ser de esta manera o directamente sin la flecha y sin la barra de valor absoluto. Observemos ahora quién es B coseno de phi. Y B coseno de phi, y este es B coseno de phi es la componente de B en la dirección de A. Así que puedo decir que al multiplicar A escalar B, es igual al módulo de A por el módulo de la componente de B en la dirección del vector A. El producto escalar es conmutativo. Como el resultado es un número, es lo mismo multiplicar A punto B que B punto A. Y ahora, si el angulito phi que forman los dos vectores fuese 90 grados, por ejemplo el B estuviese así, coseno de 90 es 0, así que el producto escalar sería igual a 0. El otro producto es el producto vectorial. Si multiplico A y B vectorialmente, el resultado es un vector. Nuevo vector que, por ejemplo, será el vector C. Por lo tanto, si es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. ¿A qué es igual el módulo de este vector? Al módulo del A por el módulo de B por seno del ángulo que forman esos dos vectores. Pero me falta dar la dirección y el sentido. Dos vectores forman un plano. Dos vectores, recordemos que dos rectas determinan un plano. Como dos vectores tienen rectas en las que yacen, es decir, tienen direcciones, esos dos vectores determinan un único plano. La dirección es la dirección del resultado de A vector B, es una dirección perpendicular al plano que forman los vectores. Va a ser una recta que atraviesa al plano de esta manera. Y me falta definir el sentido, pues el sentido lo encuentro aplicando la regla de la mano derecha. Doblo los dedos de la mano derecha yendo desde A hacia B, de esta manera. Y en ese caso el pulgar extendido, me va a indicar cuál es el sentido. En este caso el sentido es hacia arriba. Si en cambio hacemos B vector A, tendremos que dar vuelta a la mano derecha y el dedo pulgar va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, A vector B es igual a menos B vector A. Como vectores tienen igual módulo, igual dirección, pero el menos indica que tienen sentidos opuestos. Un caso particular es cuando los vectores son paralelos o antiparalelos. Si son paralelos, los dos vectores forman 0 grado. Y seno de 0, 0. Si son antiparalelos, seno de 180 también es 0. Así que los dos casos particulares son aquellos en que los dos vectores son paralelos o antiparalelos. En ese caso, el producto vectorial me da como resultado 0. El producto vectorial es nulo.